Padre, te damos muchas gracias una vez más por este día. Aquí estamos, Señor, un domingo más para estudiar tu palabra, Señor, pero sobre todo, Padre, para pedirte que seas tú, Señor, el que ayude en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, por el esfuerzo que han hecho, por las personas que están escuchando, Señor, y solo queremos poner en tus manos este tiempo, que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra. Nos quedamos en el capítulo número 15, ¿verdad? Ya vamos avanzados, prácticamente estamos entrando en la última parte de la vida del Señor Jesucristo. Recuerden que, como hemos venido estudiando, del capítulo 13 al capítulo 17 son las últimas horas del Señor Jesucristo. Desde que estudiamos el capítulo 13 fueron cuando se reunieron los discípulos con el Señor Jesús en el aposento alto, ¿no? Ahí van a estar, o ahí hemos estado estudiando la palabra, el capítulo 13, el 14, que nos dio el pastor Iván la semana pasada. Este capítulo 15, el 16 y el 17, que termina con la oración del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, son las últimas horas que va a pasar el Señor Jesús con ellos, con sus discípulos. Hay que recordar que estos capítulos el Señor Jesús le está hablando solamente a sus discípulos de manera particular. Las enseñanzas que hemos visto desde el 13, en la semana pasada el 14 y las que vamos a ver, ya solamente son para ellos, ya no son enseñanzas que el Señor está dando a todo el pueblo, cuando se paraba en la sinagoga, cuando hacía los milagros, no, ya solamente es para ellos. Lo que hemos estado viendo desde el capítulo 13, cuando fue la última cena, cuando llegó el Señor Jesús y le lavó los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Que le comentó a Pedro y Pedro no quería que le lavara los pies y el Señor le dijo, bueno, si no lo hago no tendrás parte conmigo, ¿no? Y Pedro dijo, bueno, está bien. El capítulo anterior, el capítulo 14, cuando el Señor está ahí con ellos y les comparte, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y les revela la promesa del Espíritu Santo, y está ahí con ellos de esta forma muy especial. Ellos no sabían o no entendían lo que estaba a punto de pasar en la vida del Señor Jesucristo, hasta que en esta reunión en el aposento alto, Él les dice en el capítulo 13, versículo 33, fíjense qué les dice, se los voy a leer. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros, dice, un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En ese momento los discípulos se dan cuenta de que algo está pasando, de que el Señor Jesús les está diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso es que le preguntan, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? Etcétera. Y fíjense cómo, vamos un poquito adelante en el capítulo 16, versículo 6, si le quieren dar la vuelta, dice el Señor Jesús, antes, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué pasó? Cuando el Señor Jesús les dice esto en el capítulo 13, ellos se ponen tristes, porque se dan cuenta de que algo va a pasar y que el Señor los va a dejar. No entienden por qué o para que para ellos era como un año más, ¿no? Recuerden que en ese momento de la historia en el que estamos estudiando está la fiesta de la Pascua y ellos han ido con el Señor Jesús pues 3 veces a la fiesta de la Pascua, una noche más, una reunión más, y de repente se dan cuenta de que ya no lo van a volver a ver porque el Señor se los dice. Y como acabamos de leer en el capítulo 16, dice que su corazón se entristeció. Por eso, fíjense cómo en el capítulo anterior, en el versículo 1 del 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed ahora en mí. En el versículo 27 de ese mismo capítulo, le dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como las del mundo, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Y luego en el capítulo 16 también les dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor está dándoles este ánimo, independientemente de todo lo que les está enseñando a los discípulos, ¿no? Ahora, entrando a nuestro capítulo, fíjense cómo dice el versículo final del capítulo 14. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, actúo como el Padre me mandó. Y dice, levantaos, ¿qué dice? Vámonos de aquí. Ok, si me pueden ayudar con la imagen de la diapositiva. Este último versículo nos da a entender que el Señor Jesús se levanta y se van del aposento alto, que bueno, casi no se ve, pero bueno, este es un pequeño mapa, yo les voy a indicar.
El aposento alto se encontraba en esta zona, por aquí estaba el templo, ¿no? Aquí es donde se desarrolló el capítulo 13 y 14, y al final cuando dice levantaos, vámonos de aquí, es cuando empiezan a caminar hacia el huerto del Getsemaní en la noche. Estando aquí, pasan por el templo, aquí está el Valle del Cedrón, el monte de los Olivos, y por aquí anda el huerto del Getsemaní, en las afueras de la ciudad amurallada de Jerusalén, por aquí está el templo. Cuando dice el Señor, levantamos, vámonos de aquí, es que inicia nuestro capítulo 15 en el camino. Vamos a leer el versículo 1, empezando nuestro capítulo. Este versículo es muy interesante. Fíjense bien, vamos a poner atención. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Esta oración o esta corta, digamos, o sencilla oración para sus discípulos, ¿no? Para los que estaban con él acompañándolos, recuerden que ya no estaba Judas, ¿no? Fue un choque porque independientemente de todo lo que ya el Señor les había enseñado, estaba terminando del Señor de cambiar la identidad de ellos como judíos ahora a la gracia. ¿Por qué? Fíjense, si me pueden poner el mapa otra vez, por favor. En el camino que vimos de donde estaba el aposento alto de esta zona, bueno, ahorita que pongan el mapa, por aquí, al parecer, bueno, este fue el camino. Pudieron haber sucedido dos cosas. Cuando caminaron hacia el Getsemaní, enfrente del templo, del lado este, hay una puerta que es la puerta de la Hermosa, que es de bronce, pero tiene una inscripción, o bueno, tiene una figura, o tenía una figura de oro de unas uvas, porque esa era la identidad del pueblo de Israel. Normalmente en el Antiguo Testamento el Señor siempre hizo este paralelismo entre Israel y la vid, ¿no? ¿Sí se acuerdan? En Oseas 10:1, les voy a leer, dice, Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. En el Salmo 80 también hace el paralelismo de Israel como la vid, como las uvas, y ellos se identifican como nación, ¿no? Como pueblo, con la vid. Por eso en la puerta del templo estaba esta vid de oro. Entonces, cuando estaban pasando y caminando por ahí, en ese momento pudo haber dicho el Señor esta frase aprovechando esta situación de la identidad de ellos como judíos, ¿no? O la otra situación que dicen los historiadores era que a un lado en el Valle del Cedrón, en la ladera del monte, ahí había viñedos, en el camino a Getsemaní. Y estando ahí aprovechando esa situación, también el Señor les pudo haber dicho y pudo haber pronunciado estas palabras, yo soy la vid verdadera. Ahora, esta palabra verdadera es de una palabra griega que se llama aletinos, que significa genuino. Cuando el Señor estaba diciendo yo soy la vid verdadera, le estaba diciendo yo soy la vid genuina, en un sentido de autenticidad. Y por eso es que les comento, en ese momento a ellos como discípulos les estaba diciendo, bueno, ahora ustedes ya no son no son de la nación de Israel, ahora son de mi parte. Yo soy, ya no es Israel la verdadera vid, yo soy la vid. Y ahí es cuando en ese momento les está dando la referencia de que ya no tienen que identificarse como judíos, ahora tienen que identificarse como hijos de Dios. Tiene que haber lo importante ya no es relacionarse con la Torá, quizás con esta relación, sino ahora es relacionarse con el Señor Jesucristo. Por eso el que el Señor Jesús les haya dicho, yo soy la vid verdadera, enfrente de la puerta o en el lado de los viñedos, para ellos era algo que era un cambio, digamos, de paradigma. Ahora, para nosotros es exactamente lo mismo. Quizás no significa demasiado el decir yo soy la vid verdadera, pero la esencia del mensaje es ese. Ya no es una religión. Nosotros no estamos aquí porque somos una religión. El mundo allá afuera, cuando nos identifica, normalmente preguntan y a veces hasta en los mismos cuestionarios, religión ponen, ¿no? Y ya ponen, no, pues judía, musulmana, católica, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque así se le dice, ¿no? Religión. Pero nosotros no tenemos una religión. Una religión son normas, costumbres, tradiciones. Lo que nosotros tenemos es lo que el Señor les está diciendo aquí a los discípulos.
es una relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso es que para los discípulos era romper con todas las cosas que venían como judíos, que tenían ellos establecidos, y decían, no, eso no es lo verdadero. Dice, yo soy lo verdadero, yo soy lo genuino. Y lo mismo es para nosotros, no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso es cuando le dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid genuina. Aquí es donde tiene que estar su relación, no acá. Y ese es el peligro que nos puede pasar a nosotros. Ciertamente algunos venimos de una religión, pero podemos trasladar esa situación y doblarla y traerla aquí, si no nos cuidamos. Y a esa es la enseñanza que viene adelante en el capítulo 15 de la vid verdadera. Precisamente es a lo que se refiere. Fíjense, y seguimos. Y dice en la segunda parte del versículo, y mi Padre es el labrador. Si los judíos se identificaban con la vid, ¿no?, como nación, por supuesto que ellos conocían y sabían a lo que se refería el Señor cuando decía mi Padre es el labrador. Yo ya les había comentado antes de cómo es esta situación de la uva, ¿no? La uva no es una fruta que se dé en un arbusto o en un árbol, ¿no? La uva se da como una matita y para que se dé necesita unos soportes o unos elementos verticales o unos palitos para que la mata pueda crecer, y además le tiran otros soportes horizontales, algunos tirantes, para que la matita siga enrollando y siga creciendo y así pueda dar el fruto, porque el fruto no lo puede dar la uva no puede nacer en la tierra, tiene que estar en alto para que tenga oxigenación, para que tenga aire, y así es como sale este racimo, ¿no? Sale la fruta. Pero no solamente es que se siembra y da y crece y se da. El labrador o el vinicultor necesita primero cortar las 2 primeras hojas y cortar el primer renuevo para que sea el segundo el que dé la fruta o el que dé el racimo. De lo contrario, no va a dar una buena fruta. Y después, además, ya que se da esta cosecha con las diferentes racimos, el labrador ve cuál fue la mejor, ¿no? Esta no estuvo buena, esta sí, y a la que no dio un buen fruto, le corta una vez más 2 hojitas y el renuevo para que al siguiente año dé otra mejor fruta. Cuando esto lo hace el vinicultor, el labrador, cuando el Señor Jesús les dice, y mi Padre es el labrador, ellos en el momento entienden de que el Padre de nuestro Señor, el Padre del Señor Jesucristo, es el que nos cuida, es el que nos guarda nuestra vida, es el que está ahí cuidando y procurando que demos este fruto. Por eso les digo, este primer versículo es prácticamente lo que envuelve todo nuestro capítulo, ¿no? Porque identifica al Señor Jesús a los judíos, les quita la identidad de esta religión, por así decirlo, y los traslada a la relación personal con el Señor Jesús, y además les enseña de que no estamos solos, porque el capítulo se trata de dar fruto y de permanecer en el Señor Jesús. Ahora, entendiendo esta situación de las uvas, viene este segundo versículo, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Versículo 3. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dado. ¿Esto qué quiere decir? Dice, todo pámpano o toda pámpano es la ramita, ¿no? Todo lo que sale, digamos, de la raíz principal, sale un pámpano o una ramita. Dice, todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, ¿qué dice ahí? Lo quita. Cuando dice la palabra quitar, evidentemente no quiere decir que lo despega, sino que lo levanta. ¿Para qué? Porque en la tierra no puede dar fruto, tiene que estar arriba. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Vamos al versículo 6, vamos a saltarnos tantito. Dice, el que en mí no permanece es echado fuera, como el pámpano, y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí hay que tener cuidado porque al parecer o se puede uno equivocar pensando que está hablando de la salvación. Cuando dice que lo quita es como si quizás te quitaran de la vid y te echaran al fuego ardiente eterno, etcétera. No
no está hablando aquí de la salvación, aquí está hablando del fruto. Está hablando de que el labrador va a cuidar la viña para que sigamos dando fruto. Por eso es que dice en el versículo 3, vosotros estáis ya limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he dado. O sea que el Señor nos va y nos está limpiando de manera constante, estando aquí, para que podamos llevar fruto. Ahora, fíjense cómo dice al final del versículo 2, dice, para que lleve más fruto. Al principio dice el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, 1, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y más adelante en el versículo 4 hay otra palabra que dice que debe de llevar todavía más fruto. O sea, el Señor lo que nos está pidiendo en nuestra vida es esto, el fruto. Ahora, ¿a qué se refiere este fruto? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, ya lo sabemos a qué se refiere, pero vamos a leerlo un poquito más adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está un poquito más adelante. Por supuesto que se refiere a los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. A este fruto es el que se está refiriendo la palabra del Señor. Tenemos que llevar ese tipo de fruto. Y si no estamos dando alguno de estos, como dice en el versículo 2, el Señor nos limpia o, en otras palabras, nos poda, ¿no?, con su palabra. A veces no es muy cómodo que eso suceda, a veces cuesta trabajo porque hay cosas que nosotros no queremos dejar, estamos fructificando quizás con un fruto de la paciencia, ¿no?, con un fruto del amor, pero el fruto del dominio propio nos está costando trabajo, ¿no?, por aquí, o algún otro fruto, y ahí es donde viene la palabra y ahí empieza, ¿no? Nos empieza a cortar por aquí, la espinita que te sobra por allá, porque de repente gritas mucho, ¿no?, etcétera. Entonces la palabra viene haciendo ahí su trabajo, y está haciendo el corte, la poda, para que podamos llevar estos frutos que dicen Gálatas, ¿no? Y son los frutos del Espíritu Santo que nosotros tenemos que dar. Y esto no es otra cosa más que madurez. Quizás como la viña, ¿no? El vinicultor, el padre dice, bueno, este fruto como que no salió bien, ¡pum!, 2 ramas, renuevo y para el otro año, ¿no? Y empiezas a crecer otra vez. Y ahí va tu fruto, ¿no? Y ahí va tu ramita para que puedas dar este fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, hay otra cosa. Dice el versículo 4, vamos a leerlo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice permanecer. Esta palabra permanecer es mantenerse, continuar, pero también significa una comunión continua. ¿A qué me refiero? Por supuesto que los pámpanos, cuando están pegados, pues lo que pasa internamente, orgánicamente hablando, hay una transmisión ahí de elementos para que este pámpano siga creciendo. Si nosotros armamos y le pegamos algo a esto que es inerte, pues por supuesto que no va a crecer. Se lo pegamos bien y va a permanecer aquí. Aquí se queda, ¿no? Pero no le va a crecer nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que camine entre esto y esto que está inerte, que no tiene vida. Y lo mismo pasa con nosotros. La palabra permanecer significa comunión continua. Es como, ya les había comentado también en alguna otra ocasión, es como el matrimonio. Cuando tú te casas, y está tu pareja, y dejamos a la familia, al padre, la madre, ¿no?, y nos unimos en esta institución que el Señor ordenó como el matrimonio, en ese momento tenemos un compromiso de permanecer con nuestra pareja, ¿no? Y tenemos una decisión de amarla, ¿no? Y desde el día 1 nosotros empezamos a tener esta comunión entre los dos para que tenga una buena comunicación y podamos crecer como pareja, pues, ¿no? No es, o sea, no firmas el papelito ahí
y en automático el cerebro se pasa para acá y este para allá y todos sabemos lo que hay que hacer. No, hay que trabajar, es una comunión continua, día tras día con nuestra pareja, para que podamos saber qué es lo que yo puedo hacer para que ella sea feliz y qué es lo que ella tiene que hacer para que yo pueda ser feliz y qué es lo que a ella le incomoda, qué es lo que a mí me incomoda, platicar, caminar, ajustar las cosas, ¿no? Y sí, y solamente haciendo esto es que un matrimonio puede caminar. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Por supuesto que hay situaciones, hay fricciones, ¿no? Hay cuestiones difíciles que hay que superar, pero no pasa por un sentimiento. Todos sabemos que el amor no es un sentimiento, ¿no? El amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposa, ¿no? No, hoy estoy bien enamorado y mañana ya no estoy enamorado. Eso es una completa mentira, ¿no? No es cierto. Y las personas que no se comprometen y que no deciden hacer esto, los matrimonios terminan. Pero por falta de una decisión y de un compromiso. Porque necesitamos tener esta comunión continua para poder salir adelante. Y poder llevar además a nuestra familia, ¿no? Al lugar donde el Señor quiere que estemos. Pero todo pasa por esta comunión y lo mismo pasa en mi relación personal con el Señor Jesucristo. Es una comunión. No basta con estar ahí, necesitamos tener una comunión con el Señor Jesús. Él nos anhela, Él nos ama, Él nos llamó primero a su amor, pues, ¿no? Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Él fue el que nos tiene ahí, pero además, fíjense, por eso dice aquí, yo soy, el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Necesitamos tener una comunión personal con el Señor Jesús para que esto suceda, para que podamos tener los frutos que dice que necesitamos tener en el versículo 2 y en el versículo 3, para que tengamos los frutos de la paz, la paciencia. Si alguno de nosotros estamos flaqueando con alguna de estas situaciones, es porque no estamos cuidando nuestro altar y esta relación personal con el Señor Jesucristo, ¿no? No vamos a poder cambiar. Porque no lo hacemos nosotros. Lo hace mi relación personal, estar pegado con la vida. Eso es lo que hace. No somos nosotros. No son nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros con nuestras fuerzas, eso se llama una obra muerta. Eso es lo que es una obra muerta. Es hacer algo con nuestras fuerzas. ¿Y qué va a pasar? Una obra muerta es eso. Perece. Se termina. ¿Por qué? Porque lo que tú eres no lo puedes forzar. No podemos fingir algo que no somos. Puedes fingir tener paciencia, puedes fingir ser algo que no eres, pero tarde o temprano te va a brillar lo que tienes adentro. No podemos fingir. No podemos seguir haciendo una obra muerta. Lo podemos intentar, pero tarde o temprano sale. Porque no somos auténticos. Y eso solamente se puede cambiar, el único que lo puede cambiar en el interior de nuestro corazón es el Señor Jesucristo, está permaneciendo en la vid, es el único que lo puede hacer. Por eso es que está diciendo aquí en la palabra, y por eso es que le digo, es como el matrimonio, pues, ¿cómo puede salir un matrimonio adelante si no hay comunicación? Y mucho menos que cambie la vida de alguien si no tenemos esta comunión. Yo les comentaba también, es como estar en una fiesta, te invitan a una fiesta, no conoces a nadie y estás en la mesa sentado, ¿no? Y como no conoces a nadie, pues estás callado, ¿no? Todos los demás se conocen y tú no los conoces y están en la fiesta, ¿no? Y después al otro día te preguntan, oye, ¿y qué tal estuvo, no? ¿Viste que estuvo ahí Iríbar? No, ni lo vi, ¿no? ¿A poco estaba así? Estaba sentado ahí, ni habló, ¿no? ¿Quién sabe si fue? Y sí estuvo. Y eso nos puede pasar. Podemos estar ahí y tener al Señor Jesús sentado y no le hablas, pues, ¿no? Y sí, crees en su palabra y vienes a la iglesia y tuviste tu momento de arrepentimiento, pero no estás creciendo, no estás dando el fruto que el Señor nos está pidiendo. Como dice, fruto, más fruto, mucho fruto, dice la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros? Pero no lo vas a lograr si simplemente lo tienes ahí sentado, ¿no? Como esa fiesta que les digo, ¿no? Tú no hablas en la fiesta, pues nadie te conoce, todos están ahí platicando y como si no estuvieras. Y puede ser que estemos haciendo lo mismo con el Señor Jesús. Solamente el domingo que viene, si abres tu Biblia, ¿no? Ahí, Señor, fíjate, sale.
O cuando vas a comer y oras por los alimentos. No, el permanecer, el estar con esta comunión continua es todos los días, en todo momento. Evidentemente que tú no vas a estar manejando y vas a cerrar los ojos y vas a orar, pues no, porque chocas, ¿no? Pero es una conciencia y es una identidad en tu corazón, como le dijo a los discípulos, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Su identidad es ahora con Cristo. Nosotros cada vez que caminamos somos testigos del Señor Jesús. En todo momento. Ustedes no saben, yo platicaba hace ratito con César y le comentaba de que ni saben ustedes quién nos está viendo. Allá afuera, aquí no hay mayor asunto, porque aquí todos estamos muy bien. El asunto es allá afuera. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, ahí. El fruto se lleva allá, no aquí. Allá se demuestra el fruto. Y es el fruto que el Señor quiere que tengamos. Y fíjense, pasa otra cosa interesante. Cuando una persona permanece pegada a la vid y tiene esta comunión personal con el Señor Jesús, sucede también otra situación. Vamos al versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, ¿no? Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Porque separados de mí, o sea, ¿qué dice que podemos hacer? Nada. Entonces, aquel que ha estado ahí se da cuenta que nuestra vida depende completa y totalmente de Dios. Alguien que no conoce esta situación se siente autosuficiente, se siente que no necesita de nadie. Pero mientras más tiempo pasas aquí, más tiempo te das cuenta de que lejos del Señor, la verdad es que no tenemos nada. ¿A dónde iremos si solamente, como le dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Mientras más tiempo ustedes están pegados aquí, tantito te despegas y sientes que ya que estás solo, pues, ¿no? Tienes que estar pegado. Es una dependencia. Es ahí cuando dices que tu vida, cuando tú le dices al Señor, Señor, mi vida depende de ti, es verdad si es que estás pegado y que tienes la conciencia de que eres un hijo de Dios y que solamente estando ahí es que puedes llevar el fruto que necesitas, es que tu vida va a cambiar, es que tu familia va a cambiar, es que tú vas a poder influir en las personas en las que tienes a tu alrededor, influir positivamente para provocar también en ellos, en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tus padres, etcétera, ¿no? Pero solamente si estás aquí. Tantito te despegas y sientes frío, pues, ¿no? Pero solamente eso lo sabe la persona que ha estado ahí. Por eso es que dice al final del versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada. Y no es porque dejemos de ser hábiles en una u otra situación en nuestra vida. No, estamos hablando espiritualmente hablando. Empezamos a morir espiritualmente hablando. Y empezamos a regresar a la religión una vez más, ¿no? A algo muerto. Necesitamos esta relación personal con el Señor Jesús. Y otro punto, necesitamos reconocer que nuestra vida no es nada si no estamos pegados a la vida. Por eso es como les decía, en el versículo 1 se engloba la enseñanza. Ahora, fíjense, esto les está diciendo el Señor a los discípulos nada más. ¿Por qué? Porque ya les dijo que Él se va a ir y que esto necesitan hacerlo para continuar con lo que viene. ¿Qué les venía a ellos? Pues les venía presenciar la crucifixión del Señor. Y venía hechos, pues, ¿no? Todo lo que tenían que hacer, la iglesia. Entonces necesitan estar ahí. Si no están ahí, ellos, o sea, hablando de los 11, ¿no? Ya no podían continuar, no pueden continuar. Y lo mismo pasa con nosotros, de forma individual y de forma personal. Y aquí pasa algo interesante, por eso es que, miren, vamos a avanzar, el versículo 6 dice, el que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano y se seca y lo recogen y los echan en el fuego y arden, dice, ¿no? Ya les comenté que esto no es la salvación, estamos hablando del fruto. Ahora, todos aquí tenemos una relación personal con el Señor Jesús, todos conocemos, hemos recibido, hemos dicho, ¿no? Que el Señor es nuestro Señor y Salvador. Pero no todos aquí llevamos el mismo fruto.
Y de eso se trata. De que el Señor quiere, como dice el versículo 2, que lleven fruto, más fruto, mucho fruto. Sí, solo sí, como les he dicho, permanecemos pegados a la vid. Solamente así es que podemos cumplir esto que el Señor nos está pidiendo. Ahora, esto no es un consejo, es un mandamiento, permanecer. Es un mandamiento, el permanecer. Ese fruto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese fruto es el que es la prueba de la identidad que tenemos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo te das cuenta de una persona que es madura espiritualmente hablando? Por el fruto que tiene. Esa es la prueba. Y si no, pues bueno, que lo corte el Señor, que nos corte las ramas y vamos para el otro año adelante, ¿no? A sacar otro fruto, otro mejor fruto, más fruto, mucho fruto. Eso es lo que el Señor quiere, frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que revelan la identidad que tenemos como hijos de Dios. Ese es el fruto, es la obra de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ojo, fíjense, lo que el Señor quiere es que demos esos frutos del Espíritu, pero nuestra responsabilidad no es dar esos frutos, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Permanecer. La consecuencia de permanecer pegado a la vid es el fruto. ¿De qué tamaño es el fruto? Pues bueno, ya dependerá de qué tanto nos dejemos. Pero nuestra responsabilidad es permanecer en el Señor. Si nosotros no permanecemos en el Señor, también es nuestra responsabilidad. Y no le podemos echar la culpa a nadie de eso. Porque luego a veces decimos, ay, es que me fui porque me hizo mal acá. Me fui porque ya no hay amor ahí en esa iglesia. Me fui porque yo lo vi que hizo eso y mira, no, si está haciendo eso, pues yo también me voy, ¿no? No, cada quien es responsable de su corazón, de su vida y de su relación personal con el Señor. Esa es nuestra responsabilidad, permanecer. Si tú no permaneces, esa es tu responsabilidad. Y si tú permaneces, también esa es la responsabilidad que debemos tener. Sí, solo si permanecemos es que podemos llevar este fruto. Y como les digo, no hay que perder de vista también que estamos hablando, que les está diciendo a los discípulos en el camino al Getsemaní, cuando el Señor va a ser arrestado, va a ser castigado y va a ser crucificado. Y aún así les está diciendo, esto necesito de ustedes. Y por eso es que además les pone las palabras que yo les comenté al principio, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ¿no? Confiar en mí, mi paz os dejo. Esto viene envuelto en la enseñanza que le está diciendo permanezcan. ¿Y por qué le está diciendo esto? Fíjense, vamos a ver un poquito más adelante. Dice el versículo 7. Si permanecéis en mí, 7 y 8, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿no? Normalmente a este versículo le llaman la oración eficaz, ¿no? Así se le dice al versículo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ok, aquí el contexto de este versículo donde dice, pedid todo lo que queráis, es lo que acabamos de hablar. Si permanecéis, ok. ¿Ustedes creen que una persona que permanece en el Señor va a pedir cosas materiales, cosas vanas? Una persona que está pegada a la vid, lo que le va a pedir al Señor es conforme al propósito de su vida espiritual. Entonces es como dice el versículo, y todo se les dará, conforme a lo que estás pidiendo, teniendo esta relación personal con el Señor Jesús. Alguien que no está en este momento de relación personal con Jesús, pues va a pedir cosas materiales, cosas vanas, cosas que no tienen sentido, y va a decir, ay, el versículo 7 no sirve. No, porque además tiene esta palabrita en el versículo 7 cuando inicia, dice sí, ¿no? Que es una condicionante. Si haces esto, sucede esto. Si permaneces en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿no? Evidentemente aquí lo que les está diciendo la evidencia, como les digo, la evidencia de que son discípulos, como dice el versículo 8,
es en que llevéis mucho fruto. Muchas veces no tenemos que estar diciendo soy cristiano, no tenemos que estar llevando la Biblia, la más grandota, ¿no? Una strong así, ¿no? Para que vean que soy cristiano. No, como dice aquí, la evidencia es el fruto. En esto glorificaremos al Padre, en que llevemos mucho fruto y así sabrán, dice, que son mis discípulos. Versículo 9. Así como el Padre me ha mandado, también yo os he mandado permanecer en mi amor. Y esto viene con el versículo 10. Fíjense cómo dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando dice si guardáis mis mandamientos, eso quiere decir una sola cosa, obediencia. Si me obedecen, si guardan mis mandamientos o me obedecen, dice aquí, permaneceréis en mi amor. Una vez más, permanecer. Si obedecen lo que les estoy... Por eso es que les digo, la palabra permanecer es un mandamiento. Por eso aquí, si guardáis mis mandamientos, si obedecen, permaneceréis en mi amor. Y todo vendrá por añadidura. Ahí está. Aquí está el ambiente en el cual un hijo de Dios tiene que crecer y tiene que madurar. Aquí adentro, permaneciendo, obedeciendo y guardando, llevando fruto, más fruto, mucho fruto, me podas, le sigo, avanzamos y creciendo a esta estatura del varón perfecto que decía Pablo. Porque separados de mí, hace mucho frío. Mejor nos ponemos ahí. Por eso es que dice ahí, permanecéis en mi amor. Y versículo 11, y estas cosas os he hablado para que mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, está dando el Señor esta enseñanza completa en el sentido de que además ahí, en el ambiente en el cual el Señor está pidiéndonos que estemos, ahí dice que vuestro gozo será cumplido. ¿Y esto qué quiere decir? Que el gozo del Señor no tiene nada que ver con lo que esté pasando afuera. El gozo del Señor tiene que ver con la relación que esté yo teniendo con Él. Afuera puede estar girando el mundo, puede estar la tormenta, puede estar el desierto, puede estar aquello, pero mi gozo no depende de lo que estoy viendo afuera, ¿no? Mi gozo depende de mi relación personal con el Señor. Por eso es que dice ese versículo, para que mi gozo esté en vosotros, el gozo del Señor. A veces nosotros confundimos esta palabra de alegría o de gozo, ¿no? Porque solamente nos reímos cuando alguien cuenta un chiste o nos reímos en una situación externa, ¿no? O tenemos gozo cuando pasa algo bueno, ¿no? En nuestra vida, alguna situación que afecta a nuestro corazón y nos da alegría, que también está bien. Pero este gozo es un gozo celestial, es un gozo que va más allá de las circunstancias. Es un gozo que no importando qué esté pasando, tu corazón está en paz, está tranquilo, está en gozo, estás con el Señor. Porque tu confianza está puesta en Él. Y sabes que lo que esté pasando, si tú estás aquí sostenido, el Señor te va a sostener. Y no vas a estar pensando todo el día. Y hay veces que estás durmiendo y no descansas, te levantas cansado, estás todo el tiempo girando. No. No es cuestión de negar la realidad. No es cuestión de cerrar los ojos. Es cuestión de estar aquí. Para que aquí esté nuestra confianza. Por eso es que dice que el gozo se ha cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense, esto se lo dijo el Señor a ellos en el capítulo 13:34, un poquito más atrás. Un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo dice aquí en este versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Finalmente, vamos a ver los últimos versículos de esta parte, 14, 15, 16 y 17. El capítulo 15 se compone de dos cosas, de la enseñanza de la vid verdadera y de la parte final hasta el versículo 27 es cuando dice que el mundo nos va a aborrecer o os aborrecerá como consecuencia de esto que estamos viendo. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí decir al Padre os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Termina esta parte el Señor hablándole a sus discípulos, ¿no? Caminando ahí rumbo al Getsemaní en la noche, ¿no? Teniendo cerca el viñedo o teniendo cerca la puerta, lo que haya sido, y les está diciendo al final, después de toda la enseñanza, y esta de hecho va a ser la última enseñanza que el Señor le va a hablar a sus discípulos, la última, teniendo esta situación o este paralelismo, porque normalmente así enseñaba el Señor, ¿no? La luz, el agua, el pan, ¿no? Y ahora tomaba este viñedo. Va a ser la última vez. Y les dice, al final de todo esto, lo único que yo les pido y que obedezcan mis mandamientos es ¿para qué? El versículo 17, os améis unos a otros. Esta debe ser el estado normal o la relación normal que debemos tener entre nosotros. Cuando les dice améis unos a otros, es porque le estaba diciendo en realidad, a ver, Juan ama a Pedro, ¿no? Judas, el otro Judas, ¿no? Ama a Juan también. Entre ellos, como hijos de Dios. Parece incluso hasta redundante, ¿no? Porque pues, dice, bueno, ¿a poco no hay quienes no se aman siendo cristianos? Sucede. Y no debe de suceder. No es normal. No es lo que el Señor pide. Porque por eso tenemos que guardar nuestro corazón, permanecer y entonces sí, tener este amor. Por supuesto que también está el gran mandamiento, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta enseñanza va solamente para ellos. Va para los hijos de Dios, para los discípulos, ¿no? Por supuesto que entre ellos quizás había situaciones cotidianas, había fricciones, etcétera, cosas normales, pero al final el amor es lo que tiene que prevalecer entre nosotros, para que, como dice ahí, los demás sepan que somos hijos de Dios, que ese sea nuestro testimonio, ¿no? Que somos hijos de Dios. Ok, sigue el Señor caminando, vamos a dar la vuelta, versículo 18, no sé si en su Biblia dice ahí, ¿qué dice el título de su Biblia? El mundo os aborrecerá, ¿no? Así como que no es muy halagador esta sentencia, ¿no? O esta oración, pero tiene un sentido. Si nosotros vamos a estar aquí en este ambiente, por supuesto que vamos a estar en contra del otro ambiente. Dice el versículo 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, es casi a fuerzas de que el mundo tiene que aborrecernos. Porque si el mundo nos ama, cuidado. Si el mundo nos ama es porque no estamos siendo y no estamos permaneciendo en una relación con el Señor Jesús. De repente, como cristianos, se tiende hay ese peligro de decir, ay, tantito, sí, me río con el chiste, ¿no? Para que me integre yo por acá, tantito, para que pueda yo ser un poquito popular, ¿no? A los jóvenes les pasa mucho eso, ¿no? Por esa necesidad de estar integrado a algo, ¿no? Y entonces el mundo seduce, ¿no? Y es un peligro constante. Pero lo que el Señor dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, la vid genuina. Aquí es donde tienen que estar. Y por consecuencia, si ustedes están aquí, entonces el mundo se quedó de aquel lado. Y si tú estás aquí y pones un pie acá, de inmediato el mundo dice aquí, te va a aborrecer. Dice, a mí me aborreció primero, dice el Señor, sepan esto. ¿Pero por qué? Dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. No somos del mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo, por eso el mundo no nos ama. Versículo 20, acordaos de la palabra, dice, que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Los discípulos entendieron perfectamente esto porque un año antes ya habían planeado los judíos matar a Jesús, ¿se acuerdan? Ya habían hecho todo un plan, incluso fueron a apresarlo y regresaron los alguaciles en el capítulo, creo que fue en el 8, 9, no recuerdo, y les dijeron, oye, ¿y por qué no trajeron a Jesús? Ustedes también fueron seducidos, ¿no? Ya habían sido enviados para apresar a Jesús. Ya estaba, dice, como dice el versículo 21, perdón. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Siempre se los dijo el Señor Jesús a los judíos, ¿no? Yo no hago lo mío, hago lo que mi Padre me dice. Las obras que yo hago, las hago porque las veo hacer de mi Padre, etcétera. Siempre hacía esta referencia el Señor Jesús con los judíos de que las cosas que Él hacía en la tierra eran porque así se las decía el Padre, siempre. Y les decía, ustedes no saben quién soy porque no conocen a mi Padre, ¿no? Incluso cuando se enfrentó con ellos, que dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿se acuerda que les dijo? Había este choque. Por eso los discípulos entendían esta situación y sabían entonces que iba a haber una persecución. Aquí les estaba diciendo el Señor Jesús lo que iba a pasar con ellos en Hechos, ¿no? Fueron perseguidos, fueron esparcidos, por eso es que había iglesias en Grecia, había iglesias en Egipto, de las personas que habían salido en la diáspora, en la dispersión, de todo esto que iba a pasar, que el Señor les estaba diciendo que los iban a aborrecer. Ahora, gracias a Dios a nosotros no tenemos que estar escondidos para poder estudiar la palabra de Dios. No hemos llegado a ese punto en esta vida, quizás está predicho que posiblemente podamos llegar, ¿no? Pero en este momento no. Tenemos la libertad de venir, de tener este servicio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en dónde está esa persecución? Es una persecución no física, es una persecución espiritual. Y no es cuando, ay, aleluya, quién sabe qué, ¿no? O sea, no, eso no importa. O sea, pueden decirte lo que quieras, pues, ¿no? La persecución y está en que el mundo va a venir a seducirte para arrancarte de la vida. Ahí es donde está esta situación. El mundo no quiere que tú estés ahí. Y va a hacer todo lo posible, todo va a poner alrededor para que te distraigas y sueltes la vida. El mundo no nos quiere. Vamos contracorriente siempre. ¿Y saben qué es lo que quiere el mundo? Jalarnos para que nos vayamos para allá. Por eso es que dice aquí, fíjense, vamos a leer el 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. 23. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y han aborrecido a mí y también a mi Padre. Lo que pasa aquí es que nosotros, cuando estamos pegados a la vid, caminamos y obedecemos los mandamientos, somos luz. Y nuestra vida, ¿saben qué pasa con nuestra vida cuando venimos aquí al mundo? Incomoda. No les gusta. Porque nuestra vida, ni siquiera hay que decirle a las personas o a los que no conocen de Cristo, la palabra pecador, la palabra dice que no te aborrecerás, no robarás. No hay que decirles nada. Con el testimonio que ustedes dan, con el fruto que ustedes dan, están siendo luz en donde están. Y entonces las personas que no están conforme a la palabra del Señor y que están conforme al mundo, no les gusta. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el pecado se ve expuesto por la luz y por el agua y por la palabra que ustedes dicen. Por eso es que dice más adelante, miren cómo dice, pero esto es 25, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me aborrecieron sin motivo. 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque estáis conmigo desde el principio. Y aquí vamos terminando. Dice el versículo 27, y vosotros daréis, ¿qué dice? A eso me refiero. Cuando ustedes dan testimonio con su vida de que estamos pegados a la vid, de que estamos dando fruto,
todo lo que está alrededor, que es oscuridad, se ilumina. Y no por nosotros, y no porque nosotros seamos esa luz, sino por lo que está en nosotros, por la fe que tenemos, por nuestra vida. Nosotros somos unos vasos de barro. Lo que importa es lo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que ha sellado nuestro corazón con las arras. Y mientras más estemos pegados a la vid, mientras más nos pode el Señor, mientras más demos fruto, más luz y más vamos a afectar. Y como dice el versículo 27 al final, daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Eso se lo dijo a los discípulos desde el principio de su ministerio. Pero también somos nosotros. En el momento en el que ustedes y yo confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a través de escuchar la palabra, la predicación, como dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tuvimos un arrepentimiento, un cambio de mente, dimos un buen fruto y ya no damos estos frutos, sino damos los otros frutos. En este momento estamos siendo testigos del Señor Jesús. Y en ese momento estamos afectando a lo que está a nuestro alrededor y por eso el mundo nos aborrece. Aquí la pregunta es más bien, ¿estamos siendo testigos del Señor Jesús? O como que se nos está despegando un poquito la rama de aquí, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida en esta mañana? ¿Qué tanto estamos soportando? La palabra permanecer significa también soportar. No es fácil. La corriente del mundo cada vez es más fuerte. Cada vez hay más maldad. Cada vez cuando tú eres más luz, cada vez afectas más las tinieblas con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es una responsabilidad muy grande, hermanos, llevar el nombre de Jesús, ser testimonio, ser testigos. Y como yo les decía, esa es nuestra responsabilidad, permanecer. No lo hacemos nosotros, lo hace el Señor en nosotros. Por eso que cuando dice el versículo 2 en el capítulo 15, todo pámpano que en mí, dice, cuando dice que en mí es que en Cristo. No somos nosotros, hermanos, es el Señor. Y nuestra responsabilidad es permanecer, estar ahí. Y la luz que los demás van a ver es la luz de Jesús en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos afectando? ¿Qué tanto estamos influyendo? ¿Qué tanto estamos llevando al límite las tinieblas? Esa es la pregunta esta mañana. El Señor nos invita a que permanezcamos. Nos indica, nos ordena que permanezcamos. Nuestra responsabilidad es estar ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho esta mañana, Señor, por ese tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra. Sabemos que a veces no es fácil, Señor, escucharla, pero sabemos que tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Solo queremos decirte en esta mañana, muchas gracias, Señor. Si hasta aquí hemos llegado es porque tú estás con nosotros, Señor, y queremos estar siempre pegados a la vid, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Señor, tú conoces la condición de nuestra vida en esta mañana, Señor. Tú conoces, Señor, la condición de la vida de cada uno de nosotros, Padre. Yo solamente te pido, Señor, que nos perdones, Señor, si hemos hecho mal. Tu palabra dice, Señor, que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, Señor, y recibiremos ese perdón. Si hay algo, Señor, en lo que hemos fallado, aquí estamos, Señor, nos arrepentimos una vez más, Padre, y queremos regresar, Señor, a estar conectados, Señor, a la vid verdadera, Señor. No queremos separarnos, Señor, porque sabemos, Señor, sabemos en nuestro corazón que separados de ti, Señor, nada podemos hacer.
Y no es que nada podamos hacer, es que nada somos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos cuando abrimos los ojos, te necesitamos cuando nos paramos de la cama, Señor. Te necesitamos cuando salimos de la casa, Señor. Te necesitamos cuando vemos partir a nuestros hijos, cuando vemos partir a nuestros padres, Señor, para que regresen con bien en la noche, Señor. La única esperanza que tenemos, Señor, eres tú, Padre. Y sabemos que permanecer en ti, Señor, es lo que nos da la confianza, la fortaleza, la seguridad, Señor, en este mundo, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. De que no importa lo que pase afuera, no importa lo que diga el doctor, no importa lo que pase en el trabajo, no importa, Señor, porque la última palabra, Señor, la tienes tú en nuestra vida, Señor. Y tú dices que tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor, para con nosotros, Señor. Y que tu paz has dejado, Señor, la paz que el mundo no conoce, Señor. Y ahí queremos estar, Señor, pegados a ti, Señor. Te necesitamos, Señor, en esta mañana, Señor, nuestra oración es de necesidad, Señor, de estar ahí, Señor. Te necesitamos, Señor. La única, Señor, y la última respuesta es Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor. Si hay alguien, Señor, que se ha despegado, Padre o Dios, Señor, yo te pido que tú lo levantes, Señor, que permita, Señor, que se oxigene su vida con el Espíritu Santo, Señor, en su corazón, para que una vez más, Señor, se injerte en esta vid verdadera, Señor, y podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, que llevemos fruto en nuestra vida, Señor. Si nuestro fruto no ha sido el más excelente, Señor, pódanos, Señor, que podamos llevar más fruto, mucho fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, pero solamente podemos hacerlo si estamos pegados a ti, Padre. Sabemos que el mundo, Señor, nos aborrece, pero está bien, porque eso quiere decir que estamos contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, yo te pido que escuches la oración de sus vidas en este momento, Señor. Si alguien está pidiendo, Señor, esta comunión contigo, Señor, si alguien está pidiendo, Señor, estar ahí, Señor, para que traigas paz a su alma, a su corazón. Tu palabra dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, Señor. Venid a mí y yo los haré descansar y vendrán tiempos de refrigerio, Señor. Yo sé que tu yugo es fácil, Señor, tu carga, y solo nos pides permanecer en ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Y te doy muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí y permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.